Lo que nos ocurrió a mi novia y a mí es algo difícil de creer. De hecho, creo que, si no nos hubiera pasado directamente, yo no sería capaz de creerlo. Todo esto comenzó cuando nos graduamos. Llevábamos siendo novios prácticamente todo el lapso que duró la universidad y ella y yo estábamos más que seguros de que queríamos compartir el resto de nuestra vida juntos. Por el tema económico, pensamos que sería más fácil pagar un departamento a que cada quien viviera por su cuenta. Como éramos recién graduados, no podíamos encontrar trabajo con mucha facilidad y esto hizo que muy pronto comenzáramos a trabajar en áreas que ni siquiera eran de lo que habíamos estudiado, solo para poder pagar las cuentas. El lugar que rentábamos era muy caro y no podíamos seguir pagándolo. Sabíamos que teníamos que mudarnos, pero, como muchos sabrán, en la ciudad es un poco complicado encontrar un buen lugar. Los lugares baratos suelen estar en zonas peligrosas, y como ambos teníamos trabajos que nos hacían salir tarde, caminar por esos lugares no era la mejor idea. Estábamos desesperados por encontrar un buen lugar que fuera fácil de pagar. No fue hasta que un día, después del trabajo, mi novia me dijo que había encontrado un volante de departamentos en renta en una zona que, si bien no era la mejor de la ciudad, tampoco era la peor. Ella mencionó que había tenido una especie de presentimiento y creía que quizás podríamos encontrar algo más accesible por ahí, aunque no decían los precios. Así lo hicimos, llamando al número. Contestaron. La voz del otro lado era de una persona bastante mayor, una mujer, y cuando le preguntamos el costo de los departamentos, ella nos respondió con otra pregunta sobre cuánto estábamos dispuestos a pagar. Esto era raro, pero creímos que quizá era el tipo de persona que no quería gente que estuviera regateando y por eso nos estaba dando esa respuesta tan directa. Nosotros respondimos con honestidad acerca de nuestro presupuesto y ella de inmediato nos dijo que sí. Nos sorprendió mucho, pero al mismo tiempo estábamos muy felices. Ella nos dijo que, si queríamos, ese mismo día podríamos ir a revisarlo. Como los dos teníamos tiempo, fuimos. Una vez estando allí, me sorprendió mucho el lugar. La zona en la que vivía, la cual no voy a mencionar porque creo que al menos las personas de los alrededores merecen respeto, y para ser honesto, también temo por mi seguridad, se veía muy tranquila y segura. Una vez dentro, nos dimos cuenta de que al parecer íbamos a estar solos. Y con esto me refiero a que, si bien estábamos acostumbrados a que los departamentos fueran en edificios muy grandes y pequeños, este no era así. Más bien parecía que era una casa que en su tiempo había sido muy grande y que actualmente había sido dividida en dos secciones. Se notaba porque las construcciones se veían más o menos recientes, mientras que el resto de la casa ya se veía algo vieja, pero bien cuidada. La señora era alguien que se expresaba de manera muy elegante. No parecía que ella fuera el tipo de persona que necesitaría rentar a otras personas, pero una vez que vimos el lugar, nos quedamos completamente maravillados. Como dije, no era un departamento cualquiera. Era como si fuera una mini casa. Tenía una sala espaciosa, un pedazo de patio donde podíamos colgar ropa y meter cosas. No estábamos acostumbrados a tanto espacio. Tanto yo como ella ya nos habíamos acostumbrado a vivir en lugares muy reducidos. No podíamos creer que nos lo estuviera rentando por ese precio. Quisimos cerciorarnos de que ella hubiera escuchado bien y no pensara que íbamos a pagar de más. Un lugar como ese, sin duda, costaría más de lo que nosotros podíamos pagar por aquel entonces. Volví a mencionar el precio en voz alta y ella pareció muy casual al respecto, como si ya lo supiera. Eso nos animó aún más. Sabíamos que debíamos cerrar el trato antes de que se arrepintiera. Lo curioso fue que, a pesar de que parecía ser una mujer que no sabía mucho acerca de ser casera, y con esto me refiero a que no cobraba como se debía, sí tenía algo muy en claro. El contrato para vivir allí debía ser de 1 año, durante el cual nos aseguraba que la renta no subiría. Tener la seguridad de vivir allí por 1 año, pudiendo pagar con empleos que no nos dejaban tanta ganancia, nos pareció muy bien.
Ella solo tenía una regla para nosotros: si bien solo había una puerta para entrar y salir, no debíamos acercarnos a la parte que era de su propiedad. Lo cual nos pareció muy razonable. Nos dio el contrato. Se veía que había sido hecho por alguien que no sabía muy bien cómo funcionaba, porque no decía nada sobre las cosas comunes. No me refiero a que tuviera cláusulas raras, sino que era un contrato muy corto en el que solo decía que el contrato era por un año, el precio del departamento y que no debíamos acercarnos a la propiedad de ella. Nos pareció raro, pero pensamos que quizás se trataba de una señora recién jubilada que solo quería algo de compañía y no le importaba a quién rentarle. Nosotros siempre habíamos tenido un buen historial de comportarnos y sabíamos que no íbamos a causar ningún problema. Pensamos que, si lo pensábamos bien, ella había tenido suerte de toparse con personas que no quisieron aprovecharse de su poco conocimiento y amabilidad. Ahora, creo que es importante que lo mencione: al momento de entrar, podía verse, por así decirlo, una de las habitaciones de la casa. Lo demás estaba cercado, cubierto por una especie de malla. No era posible para nosotros ver el resto de la casa de ella. Lo digo porque recuerdo que la primera vez que tuve turno nocturno, ya estando instalados en el departamento, al llegar lo primero que noté fue que las cortinas de esta casa estaban abiertas, al igual que la ventana. Hacía mucho calor, y no me pareció extraño. A primera vista, pensé que la señora estaba sentada en una silla y que podría estar viendo la tele o algo así. Pensé si debía saludarla o solo pasarme derecho, pero una vez que me acerqué un poco más para dar la vuelta, ya a nuestro lado de la casa, me di cuenta de que no se trataba de la señora, sino de otra persona. Era un hombre, pero no hacía falta mucha observación para darte cuenta de que estaba enfermo y probablemente la enfermedad que tenía ya estaba en fase terminal. No sé cómo describirlo, solo se notaba que todo su cuerpo estaba débil. Sus ojos estaban hundidos, y en ese momento me dio la sensación de que si sobrevivía hasta el día siguiente, sería un milagro. Cuando estaba a punto de atravesar, recuerdo que me volteó a ver, y ahí me di cuenta de que también estaba usando oxígeno. Le lancé una sonrisa incómoda porque no sabía cómo reaccionar, ya que no esperaba ver a una persona así, y seguí mi camino. Una vez en el departamento, se lo dije a mi novia, y a ella le pareció muy triste porque una mujer de esa edad, teniendo que cuidar a una persona terminal, no debía de ser fácil. Pensó que quizás por eso nos había rentado tan barato, pues necesitaba pagar las cuentas de alguna manera, y que entrara cualquier tipo de dinero era mejor que no entrara nada. Yo también pensé en esto y me sentí mal, pero también nosotros estábamos en una mala situación económica. Nos sería imposible pagarle lo que costaría si estuviéramos pagando una renta adecuada para el lugar en el que nos estábamos quedando. Y, obviamente, el irnos no solo le quitaría el poco ingreso que ya estaba recibiendo de nosotros. Al final de cuentas, si bien sí fue un tema de conversación para nosotros, al final no hablamos de ello. Después de todo, las personas tienen problemas todo el tiempo, y tampoco era como si nosotros pudiéramos hacer nada por él. Recuerdo bien que a la mañana siguiente, la señora me saludó. Yo estaba bajando porque necesitaba ir a la tienda por unas cosas para el desayuno, y cuando volví, encontré a mi novia muy alterada. Estaba diciendo que había visto a alguien en el espejo del baño. Traté de tranquilizarla, pero ella estaba muy asustada. Me dijo que trató de limpiarse el vapor con la toalla para poder verse en el espejo, pero no vio su rostro reflejado, sino el de una persona. Una vez que me lo describió, me di cuenta de que se trataba del mismo hombre que yo había visto la noche anterior. Como ella me describía las cosas, no había, como tal, algo que yo pudiera hacer, porque no parecía que él hubiera estado detrás de ella, sino más bien que, en lugar de su cara. Ella había visto la cara de esta persona por un momento y después solo se había desvanecido. Traté de tranquilizarla, diciéndole que quizás no lo había visto, que tal vez se había quedado muy alterada por lo que yo le había contado la noche anterior.
Y como era muy temprano y a ella siempre le costaba trabajo despertarse en las mañanas, tal vez aún estaba un poco desorientada cuando eso pasó. Ella negó esto al principio, pero entre más lo pensaba, más concordaba con mi explicación. Después de todo, era una persona muy sensible, y este tipo de cosas le afectaban más a ella que a mí. En el trabajo que ella tenía, los horarios de apertura eran más comunes que los míos. Por lo general, ella llegaba a casa cerca de las 4 o 5 de la tarde. En uno de esos días en los que nos tocó llegar juntos, yo llegué aproximadamente unos 40 minutos después que ella, y sobre la mesa había comida. Me sorprendió que lo hubiera preparado tan rápido y se lo hice saber. Ella me respondió que no la había preparado, sino que la casera era la que nos había llevado la comida. Se había ofrecido a cocinar para nosotros, obviamente por una cantidad de dinero a pagar. Ella me dijo que le había dicho que sí, pues aún le daba algo de lástima la situación que estaba pasando con su familiar y pensó que solo quería tratar de ganar algo de dinero extra. Me comentó que sus costos no eran elevados, que prácticamente solo nos estaba cobrando los ingredientes. Me pareció raro, pero cuando me dijo el costo, también me pareció muy adecuado. No se evitaría mucho trabajo extra. Creo que este fue el principal error. A medida que esto pasó, algo comenzó a ocurrirnos a los dos, y algunas situaciones extrañas empezaron a suceder en la casa. Por ejemplo, a pesar de que jurábamos haber dejado ciertas cosas en un lugar, cuando amanecía estaban en otro completamente diferente, hasta el punto de que en una ocasión encontré las llaves de mi moto en el refrigerador. Pero eso no era todo, sino que algunos moretones comenzaron a aparecer en nuestros cuerpos. Al principio no lo notamos porque salían en lugares que difícilmente podíamos ver, como en la espalda o, en el caso de mi novia, en el cuello, detrás del cabello. Creímos lo peor. Fuimos al doctor, pero nos dijeron que se trataba de una deficiencia de hierro y nos recetaron algunas vitaminas solo para enviarnos a casa. Fue por eso que, a pesar de que seguían apareciendo, ya no les tomamos tanta importancia, ya que creíamos que solo se trataba de lo que nos habían diagnosticado. Esto siguió hasta que un día mi novia ya no quiso salir de la cama. Me dijo que se sentía muy cansada ese día y que sentía que se iba a resfriar. Dijo que le dolía todo el cuerpo y que tal vez tendría que quedarse en casa ese día porque no creía poder lidiar con el viaje y demás cosas. Pidió permiso en su trabajo para faltar. Yo le respondí que estaba bien y me fui. Pero lo que creímos que solo sería un día o, a lo mucho, 2 o 3 después, se convirtió en una enfermedad que ni siquiera los mismos doctores eran capaces de identificar. No había un síntoma claro, era más bien algo que ella sentía. Dijo que sus músculos se sentían muy débiles. Cada vez que intentaba levantarse, caía al suelo porque no era capaz de moverse por sí misma. Los moretones comenzaron a salir esta vez más grandes y en lugares más visibles. No entendíamos qué estaba pasando, pero a pesar de que le hicieron múltiples estudios, ninguno encontró nada. Llegaron al punto de decirnos que ella se lo estaba inventando todo. Tuvimos que cambiar de doctor varias veces solo porque ya no querían atenderla o lo hacían de mala gana, diciendo que no encontraban nada malo en ella y que tal vez solo no quería trabajar. Lo digo tal y como uno de ellos me lo dijo en la cara. Yo no lo creía. Ella no era ese tipo de persona. Toda su vida había trabajado. Cuando estudiaba, tomaba trabajos de medio tiempo y todo lo que podía para ganar algo de dinero extra. Sabía que ella no mentiría por una cosa así. A medida que avanzaba el tiempo, yo me desesperaba aún más porque en las noches la situación empeoraba. Ella decía que le dolían todos los músculos, como si tuviera un calambre muy fuerte en cada uno de ellos, y no podía pararlo por más que lo intentara. Intentamos de todo, incluso recurrimos a la medicina herbolaria, pero nada la ayudaba. Cabe destacar que durante todo este tiempo, aquella mujer seguía llevándonos comida.
Como yo ya no podía pagarle porque los tratamientos que estábamos intentando con ella eran muy caros y nos estaban sobrepasando, ella aún así seguía llevándola y me decía que si no tenía para pagar la renta, no debía preocuparme, que ella entendía todo esto. Yo también me sentía mal. Me refiero a que mis músculos se llegaban a tensar mucho y me dolían, pero no era tan grave como lo que le pasaba a ella. A pesar de mi dolor, yo seguía yendo a trabajar porque sabía que si no lo hacía, nos hundiríamos completamente. Yo sentía que, aún con dolor, era capaz de hacer mis labores diarias. Solo debía tomar algunos analgésicos y lograba mantenerlo a raya. Y en uno de esos días, llegué y vi de nuevo a este sujeto, pero ya no estaba en silla de ruedas ni traía oxígeno. No me malentiendan, aún se veía muy mal, pero estaba de pie y ya no parecía estar en fase terminal. Solo se veía muy enfermo, como alguien que recién acaba de salir de una operación muy grande. Estaba pálido, pero se veía que podía recuperarse. Espero estar dándome a entender. Me pareció tan raro que se lo comenté a un compañero de trabajo, y fue ahí que él me planteó la idea de que se trataba de brujería. La verdad es que nunca había sido muy creyente de nada de eso. Me refiero a que yo sabía que en este mundo había cosas que no se podían explicar, pero de ahí a creer que había personas que podían hacerse maldiciones o hacer hechizos, eso ya era otro nivel de fantasía que no estaba dispuesto a aceptar. Se lo hice saber, pero él me insistió, diciéndome que ya no aceptara nada de lo que ella me diera, ya fuera comida, objetos o lo que sea. También me sugirió que si tenía algo en la casa que le perteneciera, lo tirara. No tenía ningún objeto que ella me hubiera dado, pero esa tarde llegó con la comida. Le agradecí, pero le hice saber que ya no iba a querer más su servicio. Ella me respondió que si era por el dinero, no tenía que preocuparme y que ella entendía lo que era tener un familiar muy enfermo por el cual darías la vida y harías lo que fuera para salvarlo. Cuando me dijo esto, algo dentro de mí encendió todas las alarmas. Traté de decirle nuevamente que no lo quería, pero no hubo forma en que ella no me diera la comida y me dijera que me seguiría llevando más. Una vez que ya la tenía, no me la comí ni se la di a ella. Y por primera vez desde que había comenzado a molestarnos su servicio de cocina, mi novia pudo dormir de corrido toda la noche. Ya no le dolía el cuerpo, y yo estaba muy sorprendido. Quería creer que era una coincidencia. Pero después de todo lo que habíamos pasado, en lo que ningún doctor había podido dar con el diagnóstico correcto, comencé a replantearme muchas cosas. Por la mañana, noté que mi novia se veía mejor. No a grandes rasgos, pero los días anteriores parecía que cada vez estaba peor. Había mejorado un poco. Se podía sentar por sí misma en la cama. Le dolía mucho, pero igual podía hacerlo. Le mencioné lo que mi compañero de trabajo me había dicho. Ella al principio también lo dudó, pero después de lo extraño que era todo lo relacionado con la comida, ambos comenzamos a creerlo un poco más. Solo que, por la mañana, cuando salí para irme a trabajar, me topé con aquella mujer, quien me preguntó, casi reclamándome, por qué no me había comido la comida que me había llevado. Esto me sorprendió mucho porque yo no había tirado esa comida al bote de basura. Seguía en mi casa, guardada en el refrigerador. Ella no tenía forma de saber que yo y mi novia no nos habíamos comido lo que había traído. Le dije que sí, que la había comido, pero ella insistió de nuevo, diciendo que no lo creía. Sin hacerle más caso, salí de ahí, pero su actitud me dejó inquieto. Estaba más que seguro de que tenía que conseguir ayuda lo más rápido posible. Solo que eso ya no importó porque cuando regresé más tarde del trabajo ese día, mi novia no estaba con vida. Había un plato de ensalada al lado de la cama, pero estaba en un recipiente de plástico, como si la hubieran mandado de un lugar. Tenía una nota que yo nunca escribí, que decía que yo se la había mandado. Hicieron investigaciones, pensando que podría estar envenenada, pero no lo estaba. Era solo una ensalada común y corriente.
Esto no terminó ahí, porque esa mujer llegó al funeral acompañada de ese sujeto, quien ya estaba completamente recuperado. Ahora que ya no se veía tan demacrado, pude deducir con facilidad que probablemente se trataba de su hijo. Él también se veía bien de salud. Ella solo fue ese día para burlarse de mi tragedia y no para dar el pésame. No estuvo mucho tiempo, y por temor a que me ocurriera algo, no volví al departamento. Dejé todas mis cosas, y una vez que estuve alejado de ese lugar, los dolores musculares que tenía desaparecieron. Siempre me culparé por lo que pasó. Pienso que tal vez si no hubiera sido tan escéptico, si le hubiera hecho caso desde la primera vez que me dio algo, si no me hubiera dejado llevar solo por lo barato que era el lugar. No sé, tal vez ella seguiría viva. Siempre me arrepentiré, sobre todo porque creo que el mundo perdió una gran persona. Y si pudiera devolver el tiempo, desearía que, si algo tuviera que pasar, el afectado fuera yo y no ella. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.